Hola chicos, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 11, alcanos. En esta parte vamos a hablar de las propiedades físicas de los alcanos y vamos a conocer los grupos funcionales que vamos a ver en esta unidad. Es decir, de los grupos funcionales que vamos a ver derivan los demás capítulos. Y solo que en el primer capítulo, que es el capítulo 11, hay un resumen de esto. Pero para culminar alcanos, vamos a hablar sobre las propiedades físicas de estos. En realidad son bien sencillos hablar sobre las propiedades físicas de los alcanos. Primero hablamos sobre solubilidad. Los alcanos son insolubles en agua. Recuerden que cuando tenemos un alcano tenemos cadenas de carbonos que pueden variar desde uno a un montón de carbonos repletas de hidrógenos, dos carbonos para completar la tetravalencia del carbono. Pues entonces, como no hay ningún grupo que sea polar dentro de los alcanos en lo general son insolubles en agua, ¿sí? O apolares también se puede decir porque son solubles en agua las sustancias que son polares, pero como los alcanos no tienen ningún grupo polar o un grupo funcional que le dé polaridad en alguna parte de su cadena, entonces los alcanos son insolubles en agua. A menos que el alcano ya haya sustituido alguno de sus hidrógenos, obviamente dejará de ser alcano para convertirse en un compuesto con un grupo funcional distinto, pero si ese otro grupo que se agrega a la cadena carbonada y si la cadena carbonada no es muy grande, pues podríamos evaluar una polaridad en el compuesto y por consecuencia evaluar algo de solubilidad en esa sustancia. Pero deja de ser alcano, ya se convierte en un alcano sustituido y recibirá un nombre distinto. Los alcanos propiamente entonces son insolubles en agua. Densidad, son menos densos que el agua. Los alcanos tienen densidades aproximadamente de 0.62 gramos por mililitro hasta aproximadamente 0.79 gramos por mililitro. 0.79 gramos por mililitro. O sea que son menos densos que el agua. El agua, ustedes saben que tiene una densidad de 1.0 gramos por mililitro. Al ser menos densos que el agua, entonces, si nosotros mezcláramos un hidrocarburo, un alcano, con agua, estos quedarían en la parte arriba del agua y el agua quedaría en la parte de abajo en una mezcla. Obviamente no se van a mezclar, entonces se van a formar dos fases, el hidrocarburo arriba, que sería el alcano, y el agua abajo. Es por eso que los derrames de petróleo, siendo el petróleo un hidrocarburo, son muy peligrosos en los mares, por ejemplo, porque cubrirían toda la superficie el derrame cubre mucha superficie del mar o del lago y daña la vida marítima. Puntos de fusión y puntos de ebullición. En cuanto a esta característica, debemos evaluar varios factores en una cadena carbonada. Lo primero, como regla general que se evalúa al evaluar el punto de fusión y de ebullición es el peso molecular de la molécula, ¿sí? Porque sabemos que a más materia, mayor punto de fusión y ebullición. Pero cuando nosotros vemos ejercicios para evaluar fusión y ebullición en una sustancia, regularmente los compuestos que nos pongan van a tener una peculiaridad bien importante, y es que nos van a hacer pensar. ¿Y cómo nos van a hacer pensar? Pues nos van a hacer pensar porque resulta ser que el peso molecular de esas sustancias que nos pongan a comparar van a ser muy similares. Entonces, no vamos a poder definir por simple peso molecular qué sustancia tenga mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Nos van a hacer pensar porque todas las sustancias que nos den a comparar van a tener un peso molecular similar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener que evaluar? ¿Qué otras características vamos a tener que evaluar para poder evaluar el punto de fusión y ebullición? Pues primero, la simetría o asimetría de la molécula. Si la molécula es muy simétrica, eso significa que podría ordenarse muy perfectamente, ¿sí? Imaginemos que la molécula que vamos a evaluar es como un ladrillo. Un ladrillo puede ordenarse muy bien, sin dejar espacios libres.
Entonces, cuando una molécula puede ordenarse muy bien sin dejar espacios, eso lo que significa es que pueden atraerse con mayor fuerza, amarrarse, si quieren verlo así, con mayor fuerza. Entonces, separar esos compuestos es más difícil. Y por lo tanto, si evaluamos punto de fusión o de ebullición, tendríamos que aplicar más energía para separar moléculas que son muy simétricas. Por ejemplo, hagamos de cuentas, voy a hacer una estructura de armazón porque son más fáciles, pero hagamos de cuentas que tenemos una sustancia que es así, y tenemos muchas iguales. Entonces, si nosotros tratáramos de ordenar estas moléculas, se van a poder ordenar de manera muy uniforme, ¿verdad? Y la fuerza de atracción, que las vamos a pensar aquí, entre las moléculas es muy grande. Las fuerzas intermoleculares son muy grandes, por lo tanto, aumenta la atracción entre ellas y por lo tanto aumenta el punto de fusión o de ebullición según sea el caso que estemos evaluando. Pero si por el contrario tenemos una molécula que es asimétrica, pongámosle que tiene ramificaciones y esas ramificaciones son variadas, ¿sí? Entonces, una molécula así no puede ordenarse muy ordenadamente, valga la redundancia. Esta molécula, si hay varias de ellas, al tratar de ordenarse van a dejar espacios. Eso quiere decir que quedan flojas. Es decir, las fuerzas intermoleculares con las que se atraen muchas moléculas de estas son débiles y por lo tanto la fuerza de atracción entre ellas son débiles y por lo tanto no tenemos que aplicar tanta energía para fundirlos o para ebulirlos. Entonces estos son los dos factores que habría que evaluar en una serie de compuestos que me den si me ponen a comparar sustancias con similar peso molecular y me preguntan ¿quién de las tres o de las dos sustancias que se presentan tiene mayor punto de fusión? Entonces tengo que evaluar primero el peso molecular, obviamente todas tendrán similar peso molecular. Segundo, tendría que evaluar la simetría o asimetría de la molécula, ¿verdad? La más simétrica tendrá mayor punto de fusión que la menos simétrica. Vamos a ver, entonces, eso es en cuanto a las propiedades físicas de los alcanos, que está en la página 427 y 428 de su libro. Página 427 y página 428 de su libro. Continuamos entonces con grupos funcionales a estudiar. ¿Qué son los grupos funcionales? Estando en clase yo preguntaría, ¿quién de ustedes son peritos? ¿Quién de ustedes son secretarias? ¿Quién de ustedes son bachilleres? Algunos levantarían la mano, los que menos levantarían la mano son los que serían secretarios, porque casi no llegan a la carrera, secretarias, sí llegan maestros, peritos y bachilleres, en su mayoría llegan bachilleres. Pero si yo les preguntara de manera general, ¿qué características identifican, por ejemplo, ustedes en un bachiller? Estoy segura que en cuanto a academia, ustedes me dirían, o algunos dirían, los bachilleres en su mayoría saben un poquito de todas las clases, un poquito de biología, un poquito de química, un poquito de matemática, un poquito de física. Pero si yo les pregunto, ¿qué identifica a los peritos contadores? Ustedes dirían, ¿saben de química? No, no saben de química. ¿Saben de matemática? Sí, pero matemática diferente a la que enseñan en un bachiller. Por ejemplo, los peritos sabrán matemática comercial. ¿Saben de contabilidad? Uy, sí, ellos nos podrían explicar de contabilidad. Y si los comparamos con una secretaria, dirían, ¿saben de biología? No saben de biología. ¿Saben de matemática? No. ¿Saben de qué sé yo, biología, química? No. Entonces, ¿por qué identificamos a los peritos según lo que mencioné? ¿Por qué a los bachilleres según lo que mencioné? ¿Y por qué a los secretarias según lo que mencioné? Porque sabemos cuál es el pensum de estudio de estas carreras y para qué los capacitan, ¿verdad? Entonces, el título les da esas capacidades. Y los 3, 4 años que estudiaron les da esas capacidades. Pues yo comparo con los grupos funcionales las carreras. Así como cada carrera tiene sus características en cuanto a conocimiento, pues aquí lo mismo pasa. Cada grupo funcional tiene sus características
lo único que no en cuanto a conocimiento, sino a sus características químicas y físicas, ¿sí? Cada grupo funcional tiene características físicas y químicas específicas que los identifica y los hace diferentes unos a otros o parecidos unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué son los grupos funcionales? En realidad es un ordenamiento de átomos, pues son grupos de átomos que están enlazados de forma específica o especial. Y esa forma específica o especial en la que se ordenan este grupo de átomos, ¿qué le da a esa molécula? ¿Qué le provee a esa molécula? Pues le provee características, esto es bien importante, físicas y químicas particulares de los compuestos. Es decir, un compuesto que es un alcano no tiene las mismas características que un compuesto que es un alqueno. En cuanto a sus características físicas y químicas son distintas. Por ejemplo, los alcanos sufren reacciones de sustitución, pero no pueden sufrir reacciones de adición, mientras que los alquenos pueden sufrir reacciones de adición. Esa diferencia de características son características químicas. ¿Por qué son diferentes en unos que los otros? ¿Por qué? Por el ordenamiento de sus átomos. Los alcanos, por ejemplo, solo tienen enlaces saturados, mientras que los alquenos tienen un enlace doble donde se puede adicionar un átomo, dos átomos, ¿sí? Entonces, esas características físicas y químicas se adquieren gracias ¿a qué? A ese ordenamiento de átomos de una manera especial. Esto permite entonces clasificar a los compuestos según familias, por ejemplo, los compuestos que tienen grupos funcionales con oxígeno, o los compuestos que tienen grupos funcionales con nitrógeno, o los compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Según la nomenclatura a usar para ellos, y predecir qué reacciones químicas pueden sufrir, como expliqué con los alcanos y los alquenos, y los aromáticos, por ejemplo, si los comparamos con los alquenos. Fíjense que los aromáticos vienen después de alquenos y alquinos, pero por ejemplo, los alquenos tienen dobles enlaces, ¿verdad? Ya los conocemos, ya se los medio presenté en la primera clase. Y los aromáticos también tienen dobles enlaces. Sin embargo, los aromáticos, que son este anillito que está acá, se comportan más como un alcano, o sea, son más parecidos a un alcano que a un alqueno, a pesar de que él tiene dobles enlaces, pero es algo que vamos a explicar después. Entonces, dependiendo del grupo funcional, del ordenamiento de los átomos o el grupo de átomos que tengan, así va a ser el comportamiento químico de las sustancias de las que vamos a hablar ahorita. Aquí tengo entonces los grupos funcionales, clasificación, esto está en la tabla, en su libro, en la tabla 11.9. En la tabla 11.9 nosotros podemos apreciar los grupos funcionales de los cuales vamos a hablar. De hecho, esos grupos funcionales están repartidos en los diferentes capítulos que ocupan esta unidad. Los hidrocarburos, ustedes pueden ver que son los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos, que están en el capítulo 12, que es el capítulo que viene. Pertenecen a la familia de hidrocarburos. Y los halogenuros, que también son hidrocarburos, bueno, estos ya entran dentro de halogenuros porque ya tienen un hidrógeno sustituido, son compuestos halogenados. Bueno, veamos entonces, la función de ellos es su función o grupo funcional alcanos, por ejemplo, solo tienen enlaces sencillos, miren, enlaces sencillos puramente sencillos. Ya los conocimos. Los alquenos, este es el otro nombre que se les puede dar, parafinas, olecinas, los alquenos olecinas, tienen al menos un doble enlace, ¿sí? Y los alquinos que tienen, o acetilenos que tienen al menos un triple enlace, ¿sí está? Y los aromáticos que son derivados de este anillo que se llama el anillo benceno, ¿sí? Después vamos a hablar más específicamente de este anillo tan bonito y tan peculiar. Entonces, estos entran entonces dentro de hidrocarburos
insaturados o no saturados. ¿Por qué? Porque tienen, bueno, estos tres. El primero no, porque es un alcano, él es saturado, y los otros dentro de insaturados. Entonces, hagamos aquí una referencia, ¿verdad? Estos entran dentro de los saturados. Entran dentro de los saturados. Y estos entran dentro de los insaturados. ¿Estamos? Y los derivados de halógeno, porque alguno de los hidrógenos en la cadena se sustituyó por un halógeno, dos o más. Depende de la reacción en cuestión. Los primeros, por ejemplo, los alcanos y los aromáticos sufren reacciones de sustitución. Los alquenos y los alquinos sufren reacciones de adición. Acá tenemos la otra parte de la tabla serían los compuestos con grupos funcionales oxigenados, que pertenecen a la familia de oxigenados. Dentro de ellos tenemos el grupo funcional alcohol. La cadena R puede ser ramificada, puede ser cíclica, puede ser aromática, puede ser inclusive con dobles y triples enlaces esta cadena R. ¿Qué es una cadena R? Una cadena carbonada, ¿verdad? Sustituida o no sustituida. Las vamos a aprender a conocer cuando veamos compuestos más grandes. Pero si tiene dentro de la cadena un prendidito 1H, entonces ese compuesto en esa porción por lo menos es un alcohol. El éter son dos cadenas R, una a cada lado del oxígeno. Una cadena R que puede ser cíclica, aromática, ramificada o no, y la otra cadena puede ser diferente o igual, aromática, cíclica, ramificada o no. Aldehídos, la característica particular del aldehído es este carbono que se llama carbono carbonilo. El carbono carbonilo es este, miren. Carbono carbonilo es un carbono doble enlace oxígeno. Es una característica particular de los aldehídos, de las cetonas, de los ácidos carboxílicos, de los ésteres, que es un derivado de ácido carboxílico, y en la otra página está el amida, que también es un derivado de ácido carboxílico. Este es entonces el carbono carbonilo que tienen en común el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico, el éster y la amida. Amida con D. Y pues todos en común son compuestos con oxígeno, ¿verdad? En el caso de los aldehídos, la característica de ellos es que es una cadena R, insisto, puede ser una cadena R chiquita, grande, ramificada o no, con dobles enlaces o no, con triples enlaces o no, cíclica, aromática, etcétera, unida a un carbono carbonilo y en el otro extremo del carbono carbonilo un hidrógeno. Eso es un aldehído. En el caso de la acetona es una cadena R, un carbono carbonilo y otra cadena R. Y en el caso del ácido carboxílico es una cadena R, un carbono carbonilo y un OH. Insisto, las cadenas R pueden ser grandes, pequeñas, ramificadas o no, con dobles o triples enlaces. No importa, puede ser de cualquier forma la cadena R. Lo que identifica a cada uno de ellos como diferentes es que esta cadena R, en el caso del alcohol, está unido a un OH. En el caso del éter, son dos cadenas R alrededor del oxígeno. En el caso del aldehído, es una cadena R unida al carbono carbonilo y un hidrógeno. En el caso de la acetona son dos cadenas R unidas al carbono carbonilo. Una puede ser más grande que la otra, inclusive, lo mismo que en el éter. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, el ácido carboxílico tiene una cadena R, un carbono carbonilo y un OH. Esta es una característica bien particular de los ácidos carboxílicos. En el caso de los ésteres, si adelanto, solo los vamos a ver de manera teórica. La manera teórica quiere decir que necesito que lo sepan reconocer su grupo funcional y decir qué son. Pero hay un capítulo donde van a aparecer ellos y ahí lo vuelvo a recalcar. Pero identificar el grupo funcional sí necesito, por favor. Entonces tiene una cadena R, un carbono carbonilo, oxígeno, cadena R. Vamos entonces. Ahora vamos con la otra parte que son la familia que tiene nitrógeno, los nitrogenados. Función, vamos a ver amidas. Amidas, al igual que los ésteres, solo los vamos a ver de manera teórica. Tenemos a los nitrilos.
y los nitrocompuestos o compuestos con grupo nitro. Las aminas sí las vamos a ver con su nomenclatura. De los demás no vamos a ver nomenclatura, solamente los vamos a aprender a reconocer. Las aminas que pueden ser una amina primaria cuando una cadena R está unida al nitrógeno, es una amina primaria. Cuando el nitrógeno está unido a 2 cadenas R, es una amina secundaria, y cuando el nitrógeno está unido a 3 cadenas R no tiene hidrógenos, es una amina terciaria. Estas sí las vamos a ver en nomenclatura y algunos grupos, reacciones en propiedades químicas. Amidas, me interesa que sepan reconocer el grupo funcional. Las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos. Reacción de un ácido carboxílico con una amina da una amida. Reconocer que una amida es un carbono-carbonilo unido a una cadena R y en el otro extremo un grupo amino. Y los nitrilos, que son cadenas R unidos a un grupo funcional carbono-nitrógeno unido por triple enlace. Esta es diferencia porque no pasa ni en las amidas ni en las aminas. Y los nitrocompuestos, que son cadenas R unidas a un NO2. Repito, la cadena R puede ser cíclica, puede ser aromática, puede ser ramificada o no. Puede ser con más sustituyentes o no también. Veamos. Bueno, en esta parte termina lo que es la explicación del capítulo 11. Empezamos a ver los siguientes grupos funcionales que están en el otro capítulo, que son los alquenos y alquinos. Ahorita que empecemos a ver alquenos y alquinos, yo voy a explicar nuevamente un par de ejemplos de los dos más complejos que están en la guía anterior de alcanos, para poder entrar a la nomenclatura de alquenos y alquinos. Déjenme contarles que entre más compleja se va volviendo la cadena o más grupos funcionales tenemos adheridos a ella, más fácil se hace utilizar la nomenclatura porque tengo más lineamientos para decidir en dónde empezar a numerar la cadena. Esa es una ventaja que nos va dando el ir conociendo más grupos funcionales. Bueno.